todas las lideresas y líderes sociales, comunales, campesinas, defensores del medio ambiente, representantes de las comunidades afrodescendientes, indígenas, de la población LGTBIQ+, vicepresidente de la República de Colombia y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez, a su compañero Yerney Pinillo, gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán Gutiérrez, alcalde del municipio López de Micay, John Harold García, ministras, ministros, directores y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, gabinete departamental y municipal, al grupo musical Aguacero del Micay. Hoy no está cayendo ningún aguacero por aquí y parece que en ninguna parte del país. Integración micaiceña y sus directores, medios de comunicación y en general a toda la comunidad que nos acompaña. Alguien comenzó su intervención alrededor del tema de la paz. Apellidad total, que significa que no nos ocurra más la larga cadena de reemplazos de la violencia y de actores de la violencia que hemos tenido desde casi hace 75 años. Es decir, más viejos que nosotros. La violencia es más vieja que nosotros. Lo cual significa que nacimos, crecimos, morimos en medio de la violencia y ese no es el destino para Colombia. Una violencia integral, podríamos decirlo, que tiene que ser reemplazada por una paz total. ¿Y cómo hacerlo? Una cosa es desearlo, quererlo, cantarlo, pintarlo, decirlo, y otra cosa es hacerlo. Hacerlo indudablemente es complejo cuando la sociedad se ha acostumbrado a la violencia, cuando considera que es lo normal, que es normal ser violento, observar la violencia y cree que la paz es simplemente una ilusión que se evapora cada rato. Cada vez que se firma un acuerdo, se evapora el acuerdo y la paz. Y en realidad porque el acuerdo no es puramente, simplemente un acuerdo entre grupos armados, lo decíamos. Los grupos armados cada vez son más la secreción de una circunstancia territorial y social, el producto de esas circunstancias territoriales que si no se modifican, pues siguen generando uno y otro grupo que compiten cada vez más en barbarie y que tienen unos ejes estructuradores alrededor de las circunstancias en que se mueve el territorio. Y me explico. Decíamos en Tumaco, todo el litoral pacífico ha sufrido una venganza de 2 siglos, ha sido abandonado a la suerte de sus gentes, en medio de estas selvas magníficas, las más biodiversas del mundo, porque aquí donde más llueve en el mundo, aguaceros. En medio de esas selvas la población se ha podido defender como ha podido, ha aprendido a hacer lo que ha podido y ha podido hacer crecer sus hijos, sus nietos como ha podido. El Estado literalmente aquí no ha estado. Cuando está, viene armado. Y cuando viene armado ya es a resolver problemas irresolubles, porque son tan grandes que las armas no los pueden resolver. Un acontecimiento más de la violencia. Son 2 siglos, decíamos en Tumaco, de abandono, de soledad, porque simplemente aquí en este territorio llegaron hace más de 200 años las personas que se liberaban a sí mismos.
Hay una especie de alergia a la libertad en Colombia. No en el pueblo, sino en quienes la gobiernan. Alergia a la libertad que se va juntando, dado que quienes se liberaban eran negros y negras, a una alergia a la piel negra, a una alergia a las condiciones de las personas que antaño estaban en esclavitud, pero que por ellas mismas y sin permiso decidieron liberarse. Ese sin permiso les duele muchísimo. No pueden entender aún hoy por qué las personas no aceptaban su esclavitud. Es decir, hacerles caso en todos los momentos. Es decir, aceptarles el miedo del cepo y repetir lo que ellos ordenaran. Es decir, no ser libres. Le tienen miedo y temor a los pueblos libres. Quieren dominarlos como si se tratara de la gente que trabaja en una hacienda. Les gritan, los amenazan y muchas veces los matan. La gente de aquí se crió libre, a pesar de los problemas, a pesar de las carencias, a pesar del sinestado. Entre la cordillera y el mar se encontró el alimento. Estaba en el mar, estaba en el río, estaba en los árboles, estaba en la agricultura, estaba en la minería, como bien dijeron aquí. Se encontró la manera de sobrevivir y se ha sobrevivido como pueblos libres. Esa libertad les da temor, les da rabia, no les gusta. Y por eso no actuaron en función del territorio, por eso lo dejaron abandonado. Por eso no hay escuelas, no hay hospitales. Por eso lo que ustedes nos dicen ahora en estas reuniones no es más sino lo básico: pedir un alcantarillado, pedir agua potable, pedir una escuela, pedir un hospital. ¿Cómo es posible? Pues porque nunca lo hubo, porque lo hicieron a medias, porque nunca prestaron la atención debida a la población, porque no les importaba la población. Ese es el estilo de gobiernos que hemos tenido, profundamente irracionales, porque indudablemente, como también aquí lo dijeron, aquí era donde se podían hacer los puertos de aguas profundas. Aquí era donde la sociedad colombiana podía conocer el mar, no solamente para bañarse en una playa, sino para navegarlo hasta cruzar hacia otros pueblos que hubieran podido en su interrelación con nosotros construir conjuntamente la prosperidad y la riqueza. Es que a veces aún hoy pensamos que si sembramos cacao por aquí y hacemos chocolate es para vender en Bogotá. Y resulta que Bogotá son 8 millones de personas. Y en cambio aquí, sin cruzar una sola montaña, simplemente navegando, tenemos un país de 1.400 millones de personas que si les gusta el chocolate, no habrá tierra para sembrar cacao. Tendremos las posibilidades de una serie de mercados muy grandes porque habitan más o menos 3.000 millones de personas alrededor del Océano Pacífico. Colombia tiene 50. Mirar para atrás a las montañas o mirar hacia adelante. La gente dirá, pues mirar hacia adelante y mirar también hacia atrás, porque somos Colombia. Porque al final, si miráramos así las cosas, el litoral pacífico, en lugar de ser la puerta de atrás de la casa, por donde entran nosotros, dicen los guisos, tendría que ser en la puerta de adelante de la casa. Una casa que se vuelve locomotora, que se vuelve un tren, porque si fuese la puerta de adelante, conduciría todo el país hacia unos lugares y hacia unos territorios y hacia unas posibilidades de muchísima mayor prosperidad que lo que hemos alcanzado hasta el momento.
Hemos vivido el café 2 siglos, más o menos un siglo. ¿A dónde vendíamos el café? A Estados Unidos y Europa. Éramos el segundo productor mundial. Hoy somos el quinto y nos va a pasar Etiopía si la ministra de Agricultura no se pone las pilas. Es decir, ese emporio, claro, los medios de comunicación siempre dicen, no, pero qué gente tan inteligente la que manejó el café, los Cárdenas y otros, inteligentísimos, gente de bien. Pues nos mandó del segundo lugar al quinto, se tiraron la economía cafetera. No es que el café es del pasado, ¿quién dijo que es del pasado? Café se lo toman desde Nueva York hasta la China. Lo que hicimos fue perder nuestros esfuerzos, dejarnos alcanzar, dejarnos sobrepasar, no tener y no vender los gustos del café. Y al retroceder en el café, entonces algo lo reemplazó. 2 venenos, los hidrocarburos y la cocaína. Me criticaban en campaña cuando juntaba los dos, porque ¿cómo se le ocurre a Petro decir que el carbón es un veneno? Pues es peor que la cocaína. Mire lo que nos está pasando en Colombia. Los incendios forestales no son por orden de Dios, que nos está castigando, es porque se calentó la atmósfera. Y la atmósfera se calentó más que en el pasado, más que nunca. Mientras está el ser humano caminando por este planeta, porque le arrojamos el carbón vuelto gas y el petróleo vuelto gas en las grandes chimeneas de la industria mundial que se ubican fundamentalmente en el norte. Allá producen, echan la contaminación a la atmósfera y nosotros aquí recibimos el impacto en términos o de inundaciones o de quemas de bosques o de sequías o de derrumbamientos de las montañas por virtud de la cantidad de agua que cae, como acaba de suceder en las tierras del Chocó. Y entonces hemos venido perdiendo, reemplazando nuestra economía por cosas que incluso no se pueden sostener en el tiempo. Una de ellas, indudablemente un veneno, menor que el fentanilo, dicen los químicos, pero que han ilegalizado y mantendrán ilegalizado durante mucho tiempo: la cocaína. El carbón negro y la cocaína blanca. No nos podemos sostener ni del uno ni del otro. Si nos sostenemos del uno y del otro, no vamos sino hacia un abismo, con los ojos abiertos. El carbón porque lo dejarán de demandar, porque si no se extingue la humanidad. Si vivimos de eso en cuestión de unos pocos años, no tendremos ingresos. Y si vivimos de la cocaína ilegal, pues nos terminaremos matando entre nosotros mismos. Porque la única manera de cuidar el negocio de la cocaína es con armas. ¿Cómo hago que me paguen una cuenta? ¿Cómo hago que no me estafan allá? ¿Cómo hago que se cumplan los compromisos que en un negocio legal se haría a partir de firmas y documentos y notarías? Pero que en el caso de la economía ilegal no se puede hacer sino poniendo un revólver sobre la mesa o un fusil sobre el escritorio. Y no solamente poniendo el fusil, sino usándolo. Entre más fusiles, más posibilidad de cuidar el negocio, y entonces el que venga a quedarse con el negocio traerá más fusiles. Y entonces ahí seguiremos en un círculo que es el que tenemos desde hace 40 o 50 años, un círculo donde el que más armas tienes va dominando, pero tiene que matar más. Matas más fusiles traes, y si no otro te mata. Y así van padeciendo las comunidades, la zozobra, la familia, que en las noches no sabe quién va a llegar a la casa.
y cómo se va a comportar. Pues por ahí no podemos tener una vida de país, de pueblo, de tranquilidad. No es sostenible ninguno de los dos, ni el carbón y el petróleo, ni la cocaína. Y por eso llegó el momento de cambiar. Llegó el momento de una transformación, la transformación del territorio. ¿Para qué? Para vivir en paz. La paz es la transformación del territorio. Hoy la paz no consiste en la victoria militar de un bando sobre el otro. Un triunfo de esos sigue de una derrota y sigue de otro triunfo y otra derrota. No hay ningún triunfo. Nadie gana. Todos estamos perdiendo. Gentes jóvenes, porque los que mueren en la violencia en general son los jóvenes. Muchachos, muchachas, que perfectamente podrían ser la vanguardia de la sociedad colombiana hacia adelante. Transformar el territorio entonces es hoy el nombre de la paz. Ese nombre de la paz implica entonces lo básico y lo no básico. Aquí cuando ustedes se expresan en lo básico, la obligación de este gobierno es hacerlo. No es discutirlo. No es que entonces vienen unos señoritos, unas señoritas a ver si es cierto que hay que hacer el hospital en mi calle, o una escuela, o una sede universitaria. ¿Qué van a discutir? A discutir a ver si se formula un proyecto de agua potable y a esperar que el alcalde lo haga, y si aquí no se hizo, entonces no se hizo. Cuando la obligación del Estado no es esperar proyectos, es hacerlos. Si lo entregan bien, si no, se hace. Pues si no caemos es en la cadena de la burocracia y de los trámites y del chulito acá y del chulito allá, y a veces los chulitos valen. Los chulitos, muchos, son para sacar el billete. No, te pongo un chulito, pero ¿cuánto me vas a dar?, le dice a un contratista. Los chulitos son un poder que va escondiendo la corrupción del Estado. Entre menos chulitos, más transparentes seríamos. Cantidad de chulitos, 10, 12 chulitos por cada, entonces cada chulito un mes. Pues se acabó el gobierno, a punta de chulitos se acabó el gobierno del cambio. Y eso no, eso se llaman retenes. No puede ser el procedimiento, no se resuelven los problemas de la gente. Mientras llega el chulito, ya llegó, fue la masacre. Ya llegó, fue el grupo y se llevó los niños reclutados. Porque no había esperanza, porque había, era decir, desilusión. No puede ser. Entre otras, nos tienen bloqueado el presupuesto de educación para hacer las sedes universitarias. ¿Quién dio la orden de bloquearlo? ¿En dónde está la norma? ¿Dónde está la procuradora que resuelve el problema? Ahí sí no aparecen los funcionarios de control. ¿Cómo es posible que bloqueen un presupuesto? Como si la gente no tuviera necesidad, como si hubiera una norma o una ley que le permitiera a un funcionario no electo, no miembro del Congreso ni miembro electo del gobierno, decir no, este presupuesto queda bloqueado. Sin vergüenzas. Están obedeciendo órdenes de otras agrupaciones políticas para tratar de decir es que este gobierno no es capaz, y poniéndole palos en las ruedas. No, eso no es posible, porque así no vamos a construir la paz. La paz se construye es haciendo que el Estado cumpla su función social. Y el Estado cumple su función social en lo básico, en lo que ustedes han pedido. Entonces este gobierno aquí, los ministros y ministras, y los jefes de entidades
que son a veces más importantes que los ministerios, como el SENA, como el ICBF, tienen la obligación de cumplir aquí, en las regiones más olvidadas, las condiciones básicas de la existencia. Ahí no hay pero que valga. Es lo primero que se debió haber hecho apenas se sentaron en el despacho ministerial. Lo primerísimo es dónde están los proyectos del litoral pacífico, del Caribe y de las zonas pobres de Colombia. No dejarlos, claro, dejarlos de últimos, no puede ser. Si quedan de últimos no se hacen. Ah, que no hay. Pues, ¿cómo va a haber si los municipios son tan pobres que no pueden contratar un señor o una señora que haga un proyecto? Los tenemos que hacer nosotros mismos. Esa es la labor, dice la Constitución en uno de sus artículos, la discriminación positiva. Palabrejas. Discriminación positiva es que la persona discriminada es preferida por el Estado. Si la sociedad discrimina a alguien por su condición sexual, por su condición étnica, de género o de situación económica, etcétera, incluso de política, si la sociedad discrimina, el Estado entonces favorece esa población discriminada. Se llama discriminación positiva. Siendo yo alcalde de Bogotá, lo hice con los recicladores que andaban por las calles, la mayoría mujeres con sus niñitos recogiendo la basura que dejaba la sociedad bogotana en las calles. De eso vivían. Y Henao, el magistrado que acaba de morir, que fue rector del externado, hizo la sentencia como presidente de la Corte Constitucional donde nos ordenaba al Distrito Capital a pagarle a la población recicladora de oficio. La sentencia salió, yo quedé elegido alcalde y fue lo primero que hicimos, y entonces apareció el procurador Ordóñez a echarnos de la alcaldía porque habíamos favorecido a los pobres, diciendo que eso no se debería hacer, patatín, patatán. Le ganamos en todas las instancias judiciales. Ahora quisieran hacer lo mismo otra vez. Hay un desastre natural promovido por la crisis climática, los incendios. La entidad que debe dirigir eso se llama la UNGRD. ¿Y dónde está el director? Suspendido. Y tenemos que pedir ayuda internacional, hablar con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con las entidades del caso a nivel internacional para que vengan aviones, etcétera, y nos ayuden, como nosotros hemos ayudado en otros desastres de otros países. ¿Y dónde está el canciller? Suspendido. Entonces suspendieron los funcionarios ejes para resolver una emergencia de la cantidad que tenemos hoy. Eso es hacerle bien al país. Oiga, si querían suspenderlo, esperen que pase la emergencia. Nos toca entonces coger otro funcionario a ver rápido para que aprenda. Eso nadie va a aprender de la noche a la mañana. A ver cómo se habla en inglés y se le pide a los norteamericanos y a qué funcionario específico que venga y ponga unos aviones. Nos dañan las posibilidades. ¿Pero por qué es? ¿A qué se debe eso? Que allanan entonces el sindicato de FECODE a descubrir que el sindicato de FECODE le puso una donación al partido político Colombia Humana. Y entonces, ¡qué crimen! Pero si el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo puso decenas de miles de millones de pesos en donación a los partidos políticos del uribismo, ¿por qué el del sindicato de los trabajadores es pecado y es crimen y allanan y el otro no? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Que no nos quieren dejar gobernar? ¿Que no quieren el gobierno del cambio? ¿Que se quieren burlar del voto popular?
Y entonces, ¿qué responde el pueblo? ¿Que nos dejamos robar el voto popular? Eso sería condenar a Colombia a generaciones de violencia hacia adelante, como sucedió un 19 de abril de 1970. Nosotros aquí estamos es por la paz, y eso significa el respeto al pueblo, eso significa el respeto al voto popular, eso significa el respeto a la democracia. El pueblo no se rinde, carajo, dicen. No les gusta porque simplemente queremos llevar esta inversión a la gente de aquí. No les gusta eso. Quieren que sigamos en estos 200 años, 2 siglos de soledad. Porque ¿para qué traer la plata aquí? Dicen. Fue lo que pasó con la carretera del Chocó. ¿Por qué la carretera del Chocó se derrumbó? Sí, por la crisis climática. Pero era que no tenía taludes en ningún kilómetro de su recorrido. Era que la luz iba a caer porque no se hizo nada para detenerlo. Es que el talud implicaba más plata, implicaba ingenieros de verdad haciendo una carretera como las que hacen en la sabana de Bogotá o en el Valle de Aburrá. Pero como era para el Chocó, entonces se disminuyó al máximo los requisitos y solo se pavimentó la cinta, sin tener en cuenta que habían montañas y que era la región más lluviosa del mundo, como lo es López de Micay. Y entonces el ingeniero no tenía cómo resolver el problema de hacer una carretera en las regiones más lluviosas del mundo y montañosas. Pues condenaron a la gente a la muerte. Esa gente que murió no murió por un desastre natural. Esa gente en realidad murió asesinada por la oligarquía de Colombia, por la discriminación en el uso del dinero. Pues nosotros, y eso es lo que le he pedido al gabinete, tienen que priorizar. Sentados en el despacho, lo primero es lo del pueblo discriminado. Es lo primero. Eso lo ordena la Constitución, no me lo estoy inventando yo. Se llama discriminación positiva. Porque es la manera como se va corrigiendo la desigualdad. No será de inmediato, pero en la medida que se haga durante años, la desigualdad va evaporándose. Por eso es que hay que elegir otro gobierno progresista, no se los olvide. Porque hay que mantener este mismo flujo constantemente. Ya cuando vuelva el gobierno, ya no será el problema del agua potable, habrá resuelto el problema. Ya no será que el hospital por lo menos tenga una atención, ya estaremos pensando en otras cosas. No será solamente lo básico, sino lo importante. Básico e importante. Y básico que permita generar otro tipo de soluciones a los problemas de la región. Y me explico. Yo sí creo que aquí iba a hacerse el puerto de aguas profundas. Estaba diciendo ahí en mis cuitas, hermano, a mí me gustaría que el helicóptero me llevara a la desembocadura del río, porque quiero saber qué hay ahí. No lo conozco. Quiero saber qué hay ahí, qué pasa cuando llega el río Micay al mar. Pues aquí me lo dijeron, un lugar donde estamos a 16 metros del suelo del mar, y eso implica la posibilidad de hacer un puerto. Y si se hace un puerto en López de Micay, ¿para qué es? La pregunta que tenemos que hacernos. Si se hace la carretera que hicieron otros, bien hecha, no como en el Chocó, para llegar a esa desembocadura, ¿para qué sería? Claro, ahí los maldosos dirán, no, por ahí van a sacar cocaína. Yo diría que no, la cocaína sale por ahí.
no necesita del puerto, o se la llevan a Buenaventura y por allá la cuelgan. En cambio, si hubiera un puerto y carretera, la posibilidad de que deje de haber cocaína crece, porque habrán otras cosas muy rentables que hacer. Muchas otras posibilidades. Claro que tiene que haber un puerto de aguas profundas, y debería tomar nota el ministro de Transporte, que es el encargado de este tema. Fíjense que no es un técnico de allá de Bogotá, es la experiencia de aquí, de la gente. Aquí sabían que hay 16 metros, ustedes lo corroborarán. Si hay 16 metros hay un puerto, y si hay un puerto podemos llegar a la China. Así de simple. Y a la China le va a interesar que no le lleven cocaína, que le lleven camarones. Y si logramos llevar camarones a la China, podemos exportar 5.000 millones de dólares como los ecuatorianos. ¿Por qué no podemos? 5.000 millones de dólares es tanto como en sus mejores tiempos se exportaba el café. Luego lo que aquí habría, siempre y cuando sean cooperativas, cadenas de producción de la gente misma, lo que habría es una generación de ingresos, un enriquecimiento paulatino de la gente y del territorio. Pero se necesita el puerto. Si no, no podemos sacar el barco hasta la China. El puerto. Ahora, aquí hablaron también el señor de la hidroeléctrica. Porque entonces, ¿cómo se cría el camarón si no hay energía eléctrica? Si no tenemos luz, como me dicen que no hay, que el ministro debería explicarnos qué pasa con la energía eléctrica de López de Micay, 12 días sin luz. Si no hay luz, ¿cómo vamos a hacer crecer y cuidar o refrigerar el camarón para meterlo en un contenedor? No podemos. Entonces, no hay energía. ¿Por qué no hay energía? Porque es la tierra de los negros, dice la oligarquía colombiana. Es por eso, no porque no tengamos generación. La hidroeléctrica, de la cual ya hemos hablado, de López de Micay, del Micay, no sé exactamente la jurisdicción, pero es la del cañón del Micay, que mira hacia acá. Es decir, que le cae el agua lluvia de este territorio cuando la otra está en sequía. Luego es una seguridad del país, porque en general cuando está en sequía de la cordillera central hacia el occidente, del filo de la occidental hacia el oriente, entre el mar y el filo occidental de la cordillera occidental cae más lluvia. Y entonces cuando hay escasez de agua aquí podría haber abundancia y viceversa. Es una forma de complementar, pero nunca hicieron un embalse en este litoral pacífico, ni lo hicieron tampoco en la Amazonía, ni en la región de los llanos orientales, toda concentrada ahí junto a las grandes ciudades donde está el poder político y económico tradicional de Colombia, como una especie de garosidad territorial. Y entonces somos los paganines, porque todos los embalses se secan al mismo tiempo. Y entramos en problemas con épocas de sequía como las que se están viviendo, cuando podríamos tener la complementaria. La idea de la hidroeléctrica de López de Micay es que se haga. Esa no la veremos nosotros, pero comenzará. Tienen que implementarla, porque es lo que le da la seguridad energética. Igual que hay una seguridad alimentaria, hay una seguridad energética al territorio. Y esa seguridad energética, si hay energía eléctrica permanente y poderosa,
porque ya tender los cables es más fácil, la interconexión que llaman, es más fácil para todo el litoral. Nos va a permitir, al lado del agua que está aquí, un mar de agua dulce en todo el litoral pacífico. Y de los puertos, esa electricidad limpia, el agua y los puertos, es exportar hidrógeno verde a China y a California, porque tampoco a California nos separa ni una montaña entre los dos. Hidrógeno verde es la energía del futuro. Hidrógeno verde es un gas, como el gas natural, solo que no saca emisiones de CO2. Es decir, que nos cuida la atmósfera. Otros problemas traerá más adelante. Hidrógeno verde es lo que va a consumir la China y Estados Unidos para cambiar el petróleo. Si a nosotros nos dejan de comprar el petróleo y el carbón, entonces pueden empezar a comprarnos el hidrógeno. Y el hidrógeno es simplemente meterle electricidad al agua en unos tanques, siempre y cuando la electricidad sea limpia, es decir, no produzca emisión de CO2. Eso es hidrógeno verde. No es nada difícil. Claro, hay que meterlo en tanqueros como en el gas. Claro, hay que guardarlo y saberlo guardar. Claro, tiene unos cuidados. Claro que arroja oxígeno que se puede también vender. Pero si nosotros juntamos la inmensa cantidad de agua dulce, casi limpia, que hay por aquí, con la electricidad limpia que puede salir del embalse de la hidroeléctrica del Micay o de la geotermia, como lo dije ayer, de los volcanes, a través de cables que lleguen aquí, y los puertos del mar de agua profunda, pues lo que tenemos aquí es la posibilidad de una enorme expansión de una nueva rama industrial que se llama hidrógeno verde, más industrias, pero en manos del pueblo indígena, del pueblo negro, de las mujeres. No que el gran capitalista venga entonces a aprovechar el negocio, que lo va a aprovechar porque ellos también hacen las mismas cuentas, se están dando, pues hagamos sociedad. No estamos diciendo que no vengan, hagamos sociedad. A los chinos le dijimos eso, ¿no es que les vamos a pagar? Venga y ponen, vengan y pongan. Y si los gringos quieren, vengan y pongan, pero en asociación con el pueblo negro, con el pueblo indígena, no por encima del pueblo negro ni del pueblo indígena. La sociedad va, puede que tengan el capital que no tenemos, pero tenemos el agua, tenemos la energía, tenemos el mar y el puerto, tenemos la posibilidad. Juntemos entonces ambas cosas si es necesario y reemplacemos lo que nos mata. Todo esto, ¿qué sentido tiene? Mostrar otro camino. Si lo empezamos a construir, pues ni es el carbón ni es la cocaína, es la posibilidad futura del desarrollo por generaciones de nuestro pueblo. El pueblo de aquí, el del litoral. Claro que entonces nos toca aprender, claro que necesitamos universidades, claro que necesitamos una buena salud, es la condición básica. Si no, no vamos a saber meterle la electricidad al agua como toca. Claro que tenemos que saber trabajar el chocolate y el arroz trillado y el camarón ya vuelto industria, etcétera. Pero para eso es la universidad, para eso tenemos que crear esa cadena del saber. En Chocó están que queman la universidad porque las mafias se la habían tomado. Le quitaban del sueldo a los profesores para el grupo armado, una extorsión generalizada sobre el saber, una extorsión sobre el saber. A tal grado habían llegado en su conquista territorial. Eso no puede ser. Nosotros dijimos no y no, y no vuelve a haber extorsión en la Universidad del Chocó.
Pero esas universidades las queremos entonces poderosas y de calidad para que puedan dar los saberes a la juventud, a los muchachos y a las muchachas. Como lo dije en la campaña, no quiero ver, no es bueno. Sería la destrucción de la sociedad que un joven prefiera el fusil que el lápiz y el libro. Nosotros queremos aquí una universidad que le permita al joven y a la joven preferir el libro y el lápiz al fusil. Claro, el joven va a preferir el fusil si no está en la universidad. ¿Qué más va a hacer? ¿O meterse a un barco e irse hacia Estados Unidos a probar futuro? Pero si nosotros ponemos las universidades, las jóvenes nos pueden ayudar a estudiar medicina, enfermería, esto que estamos hablando de la energía, ingenieros, ingenieras, a resolver los problemas del territorio con los saberes del mundo. Para eso tiene que haber fibra óptica, para eso tiene que haber universidad, para eso tiene que haber colegios. No es posible que en las zonas pobres el colegio sea pobre. No es sino mirar una foto, entonces los muros así derruidos ya que se caen. En las zonas hoy pobres, los colegios tienen que ser hermosos y bien construidos, porque eso es lo que va a hacer que la gente deje de ser pobre. Es la manera de salir de la pobreza. Así que el esfuerzo público tiene que volverse poderoso en el territorio más débil. En la humanidad más débil tiene que haber un poder público más fuerte, porque eso es lo que ayuda a sacar de la condición de debilidad hacia adelante y permite entonces que el ser humano se pueda desarrollar en toda su potencia. El cañón del Micay en general, he estado en el Tambo, falta ir a El Plateado y ahora quisiera ver la desembocadura, Puerto García, me dijeron entonces que se llama Puerto García. El cañón del Micay, que hoy tiene el 75% de la hoja de coca del Cauca, tiene que volverse el gran jalonador del desarrollo del Cauca, en cacao, en café, en camarón, en madera, en lo que podamos desarrollar. Aquí tiene que crearse, los payaneses son muy orgullosos de su universidad que viene de épocas coloniales, en el pueblo de las Casas Blancas. Pues aquí tiene que haber un filón de la universidad, desde la montaña y el páramo hasta el mar. Esa universidad se recrearía si lo pudiéramos hacer desde Argelia hasta Puerto García, las sedes de la Universidad de la Población del Micay y a lo largo del litoral caucano. La carretera, compañero ministro, que no sé bien exactamente la ruta, no me va a poner a... Pero la carretera del mundo andino al mar tiene que ser un hecho. 40 kilómetros. Tiene que ser un hecho. Eso olvidémonos, priorice la carretera con taludes, etcétera, con las medidas ambientales que hay que tomar, porque estamos en la zona más biodiversa, sin hacer el mayor daño posible a la naturaleza. Pero ¿cómo no va a tener derecho el litoral pacífico caucano de juntarse con sus Andes caucanos? ¿Cómo no va a ser posible que crucen los pueblos de un lado al otro de una manera relativamente digna y rápida? ¿Cómo no va a ser posible que lo que sí se puede hacer en Nariño y en el Valle del Cauca, incluso hasta en el Chocó, no se pueda hacer en el Cauca? Eso, ojalá, quizás, con orgullo, le puede decir a sus hijos: miren, pertenecía al gobierno que por primera vez en 200 años hizo una salida de Popayán al mar en su propio departamento. Bueno, gracias por haberme escuchado, muy amables.